Respetuoso saludo para todos. El día de hoy les queremos presentar a ustedes un avance de nuestro proyecto de investigación, la distribución funcional del ingreso, un análisis macroeconómico post-keynesiano para los países de la Alianza del Pacífico 2012-2022. Este proyecto de investigación está realizado por 3 docentes, 2 de los cuales pertenecen al programa de economía, el profesor Nelson Manolo y el profesor Maya Alexander, y quien les está hablando, la profesora Nidia Gómez del programa de tecnología en asistencia gerencial. ¿Cuál es el objetivo de nuestro proyecto? Analizar los agregados macroeconómicos que determinan la distribución funcional del ingreso a partir de los postulados post-keynesianos periodos 2012 a 2022. ¿Cómo queremos nosotros hacer ese análisis macroeconómico? Para eso, pues vamos a utilizar un modelo econométrico con las variables que ven en la pantalla: tasa de interés, inversión, tasa de crecimiento, tasa de desempleo, tasa de inflación, y a partir de ellos, pues determinar si estas variables implican o afectan directamente la renta del trabajo, y si de ser así, cuáles serían las políticas que podrían mejorar esta distribución funcional. Para nosotros poder realizar este proyecto, tuvimos en cuenta pues diferentes autores, entre los cuales encontramos a Keynes, el cual nos menciona que la desigualdad en el ingreso se presenta principalmente por las mismas familias. Hay diferencia entre las familias. ¿Qué es lo que hay que tener en cuenta? Keynes nos menciona que las familias empiezan a recibir sus ingresos y a partir de este momento estos ingresos empiezan a distribuirse, o bien sean en consumo o dentro del mismo gasto. Que todas las familias son disfuncionales y que generan que llegue un punto en el cual los ingresos empiecen a subir y que después de un determinado tiempo empiecen estos a decaer. ¿Qué ocurre? Atkinson y Sen mencionan y nos dicen, bueno, sí, es cierto que existe una disparidad de las familias, pero que todos los individuos somos iguales y que al ser iguales podemos generar exactamente los mismos niveles de ingresos. Él nos menciona que hay unos factores que hacen que estos ingresos sí se vean diferentes entre las familias. Factores como la inflación, el desempleo, la utilización de la productividad, el tipo de cambio, las tasas de interés y los mismos impuestos, que son los que se recaudan y que afectan directamente la distribución del ingreso. Teniendo en cuenta que todos los modelos son estocásticos, lo que influye o repercute en cada una de las familias. Estas familias, pues de alguna manera, distribuyen sus ingresos, pues teniendo en cuenta las necesidades propias de cada mercado. Por otro lado, Ocampo nos menciona a nosotros que es importante tener en cuenta que existen unas variables. Las variables como las reformas estructurales de los países, los procesos de globalización. Estas variables o estas estructuras de los países afectan a los ingresos de cada familia, ¿sí? Dependiendo de la situación de cada una de ellas. Y que estas a su vez hacen que o bien el país empiece a presentar un crecimiento económico o bien digamos que se genere una desigualdad, ¿sí? De igual manera, nosotros vemos que existen países que ya han iniciado una reforma frente a todo el proceso de su gasto social y los servicios sociales. Entonces, Ocampo nos dice, teniendo en cuenta estas 4 variables, es importante que consideremos estas como las reformas de la segunda generación. Estas reformas de la segunda generación, los que nos van a llevar a nosotros es a determinar que sí existe una desigualdad dentro del ingreso, ¿sí? Por otro lado, Núñez y Méndez nos dice, bueno, sí, existe una desigualdad en el ingreso, pero ¿por qué no miramos a ver si de pronto podemos hacer un subsidio a las familias que son menos favorecidas? Y que este subsidio de las familias que están menos favorecidas, pues que impacten directamente en el valor per cápita de cada persona, de cada familia, y hagamos un análisis diferente. Núñez y Méndez corren un modelo y se determina que realmente este subsidio entregado no afecta o no genera un cambio sustancial dentro de las familias con mayor nivel de pobreza. Por otro lado, Alfonso y Chouquet nos dicen a nosotros que
teniendo en cuenta los países miembros de la OCDE, pues que ellos dicen, oiga, miren, existen unos países que son miembros de la OCDE, pero si estos países se dedican a hacer una mejor calidad en la educación, posiblemente la distribución de su ingreso sea mucho más equitativa y que por lo tanto ellos aprendan a hacer un mejor control dentro del gasto público. Ellos nos mencionan a nosotros. La OCDE nos dice, oigan, aprendan a educar, eduquen a su gente para que esta gente de alguna manera pueda distribuir mejor sus ingresos. Viene entonces la CEPAL, los países miembros de la CEPAL, y dicen, oiga, sí, es cierto, pero tengan en cuenta que existe un dualismo entre las regiones, que ese dualismo entre las regiones hace que se genere que algunos países tengan un mayor nivel de productividad generada por la tecnología en la innovación y que esta tecnología e innovación hace que se presente una brecha entre los países y que algunos países produzcan mucho más nivel de tecnología que otros países y que generen que la disparidad o el dualismo que se menciona dentro de las regiones. Digamos que en conclusión general, ¿qué podemos decir nosotros? Que el nivel de la educación sí es un nivel que afecta la distribución o la desigualdad entre las regiones. Que el nivel de la productividad y la innovación también es un nivel que nos determina a nosotros este dualismo. Y que por lo tanto todo esto se ve repercutido dentro de los ingresos y que para colmo de estos ingresos tienen que tener en cuenta el nivel de los impuestos. ¿Sí? Esto es como un abrebocas general de todo lo que tiene que ver con los proyectos de investigación que nosotros estamos llevando a cabo. Hasta el momento, pues se ha hecho una revisión bibliográfica, que es la que ustedes están viendo en este momento en pantalla, son los proyectos de investigación o la investigación de bibliografía que se ha realizado. Cualquier comentario, pues con muchísimo gusto, se pueden comunicar a nuestros correos, los docentes del programa de economía y del programa de tecnología en administración. Muchísimas gracias.